Al aire, Ada. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este espacio del Instituto Eleusis. Aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, para trabajar sobre un capítulo de este gran libro que es Símbolos de Transformación, en este caso La Génesis del Héroe. Y aquí estoy, como siempre, con mi querido y admirado compañero de equipo, José Besanilla, desde México. Bienvenido, José, como siempre, con ganas de escucharte, y gracias a todas y a todos por estar aquí, por el público, muchas gracias por acompañarnos en esta travesía. Así que, José, bueno, es tuya la palabra para empezar a debatir este denso capítulo que nos toca hoy. Veremos cómo vamos llevándolo, ¿no? Te vamos a tener como siempre un ratito y te queremos aprovechar. Hola Ada, buenas noches, gracias. Pues sí, vamos a empezar. Este es un capítulo muy complejo que traté de sintetizar, a ver si lo logramos por ahí. Bueno, el origen del héroe, ¿no? Me voy a ir un poco rápido para que podamos debatir, dialogar. Mm, a ver si lo logro. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces empezamos aquí a ver ya cómo empieza a surgir dentro del proceso de Miss Miller, ¿no? Aparece una figura interesante, aparece un indígena, ¿no? Chihuantopel, el símbolo del héroe, dice Jung, ¿no? La libido abandona el ámbito de lo objetal y va tomando una figura humana, ¿no? Algo que presenta el dinamismo vital, ¿no? Algo que hace referencia al proceso de la vida, al nacimiento del sol, ¿no? Cómo va presentándose el ciclo eterno del sol, ¿no? Miss Miller va presentando una evolución en sus figuras, ¿no? En las imágenes que presenta de el sol con la polilla, y luego aparece ya un indio con una figura más específica y lo nombra Chihuantopel, ¿no? Esto sería más o menos un guerrero águila, un guerrero jaguar de acá de mi país, ¿no? Miss Miller refiere, bueno, hay cierto nivel de sonambulismo, ¿no? Por ahí que escucha voces en las noches. Y bueno, pues es posible reconocer un flujo de la libido que se dirige hacia el interior, ¿no? Hacia un destino oscuro, dice Jung, hacia algo desconocido, hacia una profundidad que no es comúnmente explorada, ¿no? Como si un objeto, como si algo atrajera, ¿no? A la energía de la vital hacia adentro, hacia la profundidad, ¿no? Y bueno, aquí ya empieza a hablar Jung, por ejemplo, de distintos tipos y de distintas orientaciones, ¿no? Dice Jung que alguien con una orientación hacia el exterior no podría tolerar un profundo nivel de introversión, por lo que necesitaría una ausencia excepcional de objetos, ¿no? Necesitaría retirar su energía del mundo y volcarse hacia el interior, ¿no? Lo que obligaría a una profunda búsqueda, ¿no? Dice por aquí, el mundo proporciona infinitas posibilidades que solo la incapacidad de amar es la que lo arrebata, ¿no? Ya que el mundo solo estará vacío para quien no sabe dirigir su líbido, lo que obliga a crear sustitutos internos, ¿no? Es como si la libido fuera una corriente, ¿no? El doctor Galán ya nos mencionó esto, una corriente que se vierte sobre la realidad, ¿no? Y la resistencia de esta contracorriente obliga al flujo en un sentido contrario, ¿no? Y de regreso a su origen, ¿no? Un movimiento de la energía hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y me recordaba esto mucho los ciclos de generación, de control y de degeneración de los 5 elementos utilizados en la medicina tradicional china, ¿no? Y cómo va fluyendo, dicen los chinos, va fluyendo el chi por los distintos órganos y por los distintos elementos, ¿no? Una parte del alma, dice Jung, quiere un objeto externo y la otra vuelve al mundo subjetivo de la fantasía, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver los dos tipos de pensamiento, ya vamos viendo los distintos movimientos y las distintas posiciones, ¿no? Aquí ya va retomando, por ejemplo, la ambivalencia o lo que Bleuler nombraba como ambitendencia. La dualidad, dice Jung, está omnipresente en la naturaleza, partiendo del día y la noche hasta los reflejos de la flexión y la extensión, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a articular
los opuestos, la dinámica de los opuestos, empieza a presentarnos esto, ¿no? Y cómo pueden darse dos posiciones que pueden o complementarse, ¿no? O pueden contraponerse, ¿no? En un estado normal, ambas fuerzas en un reflejo cooperan, ¿no? Por ejemplo, en los movimientos musculares, en los movimientos corporales, hay una cooperación de tensión-distensión para lograr los distintos movimientos de las extremidades y así se extendería esto, ¿no? Mientras uno se contrae, otro se distiende y se va dando este movimiento. La perturbación de este equilibrio devendría en anomalías en uno o en otro sentido, ¿no? Aquí se generarían ya los desequilibrios, se generarían resistencias, ¿no? Y entonces se genera, pues, el movimiento de degeneración, ¿no? Tenemos un movimiento de creación, tenemos un movimiento de control, ¿no? Ahí lo podemos ver, el movimiento de generación, la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal genera el agua genera la madera y está el movimiento de control, donde el agua controla el fuego controla el metal controla la madera controla la tierra controla el agua. Pero también se puede dar la inversión del movimiento, y entonces la tierra agrede a la madera o agrede al fuego, ¿sí? La madera agrede al agua o agrede al metal, y entonces se va generando un proceso de desarticulación y de descomposición. Y ahí se genera el conflicto y el desequilibrio entre los opuestos, ¿no? Una perturbación que va propiciando el proceso de disociación, cuando no hay un contacto entre consciente e inconsciente, cuando no se logra darle un lugar a las imágenes que emergen del inconsciente, entonces se empieza a generar el conflicto y en lugar de generarse un proceso colaborativo entre conciencia e inconsciente, se empieza a generar una oposición y el conflicto, ¿no? Se trastoca el equilibrio homeostático, ¿no? Por ejemplo, Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, trasciende Arjuna los pares de los opuestos, ¿no? Trasciende la rueda del karma, trasciende el conflicto de los opuestos, ¿no? Porque finalmente el conflicto entre los opuestos obstaculiza el libre flujo, ¿no? Freud observó que existe el complejo nuclear, ¿no? El problema del incesto, el retorno de la libido hacia los padres, el retorno de la libido hacia las imágenes primigenias, ¿no? Y lo que va generando las fantasías del incesto. Además de generar símbolos, se generan síntomas y situaciones que parecen incestuosas, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar un poco de el retorno de la energía hacia el inconsciente y cómo esto puede empezar a generar ciertos niveles de angustia, ciertos niveles de conflicto, ¿no? O como nos dijo el doctor Galán, que el regreso al reino de las madres, pues es el regreso al inconsciente, no necesariamente el incesto en acto, ¿no? Sino el incesto en este regreso a una matriz originaria que posibilita la nutrición y posibilita la transformación cuando uno no se queda sujeto en esta matriz. Pareciera que la libido, y yo me pregunto aquí si por cargas afectivas se aferra a objetos del pasado, lo que facilitaría la tendencia hacia esta regresión sintomática, ¿no? Aquello que nubla la realidad y que impide la adaptación se origina casi siempre en la detención de la libido. Cuando el proceso del flujo natural de la energía se detiene, es que se puede generar el conflicto, ¿no? Se puede generar el proceso de estancamiento y se empieza a generar el proceso sintomático, ya sea que la libido se detenga en las emociones o se detenga en el cuerpo o se detenga en los complejos, ¿no? Ante una regresión, la libido estancada genera fantasías que velan la realidad porque empiezan a emerger figuras, ¿no? Que empiezan a sintomáticas en sueños, en lapsus, en distintas manifestaciones del inconsciente, hasta el punto de hacer imposible adaptarse y desarrollar planes dirigidos, ¿no? Al manejo de las distintas situaciones. Es como si se perdiera la potencia vital, ¿no? Como si la energía implotara, ¿no? Y se perdiera potencia. Se trataría de un conflicto interno que se manifestaría por medio de figuras compensatorias en el inconsciente, ¿no? Cuando no hay articulación, empieza a generarse la oposición y la compensación al ser el sujeto un ser integral, ¿no?
se va a las dos posiciones, conciencia e inconsciencia, van buscando, las dos instancias van buscando los procesos de equilibrio, y al generarse el proceso de desequilibrio, entonces una intenta compensar la deficiencia de la otra y por ende, ¿no? La traspasa, se genera la enantiodromia y se convierte en lo opuesto, ¿no? Así que un proceso que intentaba un equilibrio se genera un desequilibrio y se genera ahí un círculo vicioso. Así que si el objeto externo no puede ser poseído, y aquí ya se va refiriendo Jung un poco al marinero italiano, ¿no? Donde no pudo realizarse la fantasía, entonces, ¿no? Se va desviando la energía hacia el proceso interior. Es lo que intenta explicar Jung por aquí con el proceso de Chihuahua-Topel y con esta parte de relacionándolo con la polilla, ¿no? Con el capítulo anterior. Las visiones que se producen durante las primeras etapas de la introversión se alinean con visiones hipnagónicas que devienen de la autopercepción de la libido, ¿no? Como refirió Miss Miller, por ejemplo, dice, tuve después la impresión de que estaba a punto de comunicárseme alguna cosa. Me pareció que se repetían a mí estas palabras, que se repetían en mí estas palabras. Habla, oh Señor, pues tu sierva escucha. Abre tú mismo mis oídos, ¿no? Entonces aquí ya nos va hablando Jung de cómo ella comienza a intuir la emergencia de algunas figuras y lo canaliza como una expresión de algo divino, de algo que viene más allá de ella, ¿no? O de algo que deviene, pues, del inconsciente. Pareciera una plegaria, una invocación, ¿no? Dirigida hacia lo inconsciente. Las manifestaciones del inconsciente de la persona suelen ser muy parecidas en general, ¿no? Vamos, como en general la mayoría vivimos dentro de una participación mística, van pareciendo figuras similares, ¿no? El proceso de diversidad de imágenes viene a partir de la individuación y a partir de la toma de conciencia y a partir de la exploración de los propios contenidos, diría Jung. Lo que se compone por residuos de la psique arcaica indiferenciada, ¿no? Incluyendo, bueno, pues hay fases animales previas, ¿no? Esto serían los conjuntos de la participación mística. Las manifestaciones provenientes del inconsciente colectivo suelen ser uniformes y constantes. Y al parecer solo la conciencia humana puede redescubrirlas, puede elaborarlas, puede resignificarlas. En general suelen ser poco más diferenciadas que los animales, ¿no? Por ello, lo inconsciente en su universalidad trasciende lo individual y deberá ser el objeto de toda la psicología científica, ¿no? No las manifestaciones del individuo, sino las manifestaciones psíquicas que son propias de la humanidad para poder comprender el sentido y la trascendencia, ¿no? La perspectiva cultural otorga al hombre una significancia que lo separa de la biología. Esto es, el proceso de socialización, el proceso de alineación al momento histórico, al espíritu de las épocas, es lo que va permitiendo canalizar y va permitiendo conducir los impulsos del inconsciente, ¿no? Y es justamente lo que nos permite ir generando una transformación del instintivo, ¿no? Una psicologización del instintivo, como diría Jung en el capítulo 8, ¿no? La evolución histórica entonces nos ha conducido a la formación de la personalidad y es a partir de esta que se ha desarrollado el culto del héroe, ¿no? Este sentido donde el individuo tiene un proceso y va trascendiendo las distintas etapas que se le presentan en este proceso vital, ¿no? Y aquí ya empieza a hacer referencia Jung a la Iglesia Católica y al culto mitraico, ¿no? La Iglesia Católica ha demostrado una gran capacidad de adaptación al atender las necesidades de un héroe visible, un héroe encargado, ¿no? Que es reconocible, que es un representante terrenal, que tiene una comunicación directa con la divinidad y que tiene la capacidad de tramitar los contenidos que provienen del inconsciente, los contenidos que provienen de aquel espacio inexplorado, ¿no? O de aquello que viene de más allá del sujeto. La percepción concreta de la imagen divina
apoya la transmisión de la libido al símbolo, ¿no? Es lo que va generando el puente de transmisión de la libido y, bueno, asumiendo que la adoración pues, va más allá del objeto visible, ¿no? El objeto manifestado, concretado, es el representante del objeto luminoso divino, ¿no? Aunque también quede adherida a la figura humana sustitutiva y se pueda sustraer de su forma instintiva originaria, ¿no? Aquí hay algo importante, por ejemplo, es que la necesidad de una figura tangible es un resto arcaico, ¿no? Como los tótems, ¿no? La necesidad de concretizar este objeto de la divinidad para poder proyectar, ¿no? Para poder hacer la proyección de la libido y darle este sentido luminoso, ¿no? Y poder el contenido del inconsciente materializarlo en el mundo. No porque los hombres amen al Dios visible, no lo aman tal cual aparece como hombre. La figura divina no puede ser solo un hombre, ya que tiene que representar la totalidad de las imágenes originarias, que se expresan en todo tiempo y lugar, ¿no? Lo extraordinariamente operante, esta posibilidad de ir tramitando, de ir canalizando las distintas imágenes arquetípicas que van emergiendo y cómo van personificándose o tomando una figura concreta en distintos momentos, en distintas épocas, que además se van transmitiendo y, bueno, tienden a repetirse en distintos contextos, espacios, ¿no? En la forma humana se busca al superhombre, ¿no? Y aquí ya, ¿no? Empezamos a acercarnos a la figura del héroe, a este Dios, a este que tiene mucha más potencia que, mucha más potencia que yo, mucha más capacidad que yo y que va más allá de mí, ¿no? Una concretización de una forma, de una figura, de un instinto que exprese las ideas, las formas y fuerzas que se adueñan del alma y la van configurando, ¿no? La psicología analítica las llama arquetipos colectivos, ¿no? Estas figuras heroicas que han aparecido en distintos momentos, en distintas épocas y permiten concretar esta necesidad, esta búsqueda y esta necesidad de trascendencia, ¿no? Residuos idénticos a todos los hombres y a la naturaleza humana primigenia, que son un patrimonio de la humanidad, ¿no? Que hemos ido heredando conforme hemos ido evolucionando, dice Jung. Al amar la herencia arcaica, ¿no? Al acercarnos a lo primitivo, a lo instintivo primitivo, se va haciendo un regreso hacia la madre, un regreso hacia el origen, ¿no? A la psique que fue antes de la conciencia. Hay que recordar que para Jung el inconsciente es antes que la conciencia. La conciencia es un proceso de evolución y se permite el rescate de la fuerza primigenia que engendra el sentimiento de conexión con el todo, ¿no? Entonces, es el retorno al sí mismo que parece tener beneficios sobre el estado psíquico del individuo, ¿no? Este proceso de integración, este proceso de encuentro con los referentes primarios instintivos que dan una sensación de integración, que dan una sensación de completud y de un contacto con lo básico elemental de lo que normalmente el estilo de vida moderno pues nos aleja, ¿no? Nos disocia, ¿no? Es necesario considerar que los mecanismos básicos de introversión y extraversión sean formas habituales y apropiadas ante los complejos, ¿no? Ir generando, obviamente, sabemos, y lo veremos posteriormente con los tipos, sabemos que hay posiciones preferentes, actitudes que cada uno va prefiriendo y que les son más fáciles, pero es importante poder buscar un proceso de equilibrio y poder conocer por lo menos las distintas posiciones y conocer, darle un lugar a las otras funciones psíquicas, ¿no? Entonces, la introversión, que ya tiene que ver con el movimiento de la libido, como vimos la semana pasada, como un medio para desligarse de la realidad y entonces la libido se dirige hacia adentro, ¿no? Se dirige hacia los contenidos internos, mientras que la extraversión como un mecanismo que, ¿no? Se dirige hacia el afuera y se fija en los objetos del mundo, en los objetos externos y objetivos. Objetivos, ¿no? Disculpa, José, que te quería justo Sí. interrumpir con esta última definición para
un comentario también, como me parece que esa definición que él da ahí de la introversión como un recargar los complejos para desligarse de la realidad y la extroversión como un fugarse a la realidad para desligarse de los complejos, a mí me parece que es súper clara, súper Sí, clara. Y sí, creo que sí, es sí, sí. súper novedosa la manera que él encuentra de decirlo, que no sé si él después esto lo agrega en alguna revisión, en alguna de las revisiones que este texto tuvo, que sabemos que tuvo muchas, pero me parece que él ahí da con una definición que en tipos psicológicos no la encontrás y que es súper clara, ¿no? Sí, 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 sí. No, es buenísima porque además es súper simple. Yo creo que, yo pienso, pero esto ya es una opinión personal, que esta la logró articular después, ¿no? Después de todo el recorrido circular, La logró misma articular. que esto es algo que él inserta en revisiones posteriores, ¿no? Sí, Como, seguro. mm, Sí, seguro, porque tú ves que hay ideas muy caóticas, ¿no? Como habíamos platicado hace unas sesiones anteriores, ideas muy maníacas, pero hay otros fragmentos que son muy sintéticos y muy concretos, ¿no? son como Entonces, perlas ajá, que él va insertando, que son justamente, para leer este texto me da la sensación que son las que hay que ir extractando, porque la sensación es sí, que en esta gran maleza que él crea, ¿no? En esta gran nube de amplificaciones y de información, de pronto tira estas perlas que son súper valiosas, ¿no? Que son justamente las que hay que destilar para poder digerir el texto. A mí me parece que además en la experiencia clínica y en la experiencia personal esto del refugio en el complejo y la amplificación del complejo en la introversión sí, y la fuga de la realidad y el corte de contacto con los complejos en la extroversión se ve súper claro, ¿no? sí, sí, Y sí, sí. está muy bien esa Sí, definición. porque nos va hablando de ya lo que ocurre a partir de los movimientos de la libido, ¿no? Esto es, yo me encuentro en una situación vital y entonces, si yo soy extravertido, voy a volcarme hacia el mundo para tratar de integrar el mundo, invistiéndolo, o voy a robarle su energía al objeto y lo voy a llevar al mundo interno y lo voy a subjetivar para hacer un proceso interno, ¿no? Entonces, eso es súper, súper valioso, ¿no? Y Sí, muy, muy sintético, muy concreto. Sí, 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 sí. sí, ahí él sigue insistiendo con esta idea de que Miss Miller, digamos, todo lo vuelca al mundo interior y recarga su mundo interior por esta enorme dificultad para hacer progresar la libido, ¿no? Como que todo el tiempo él no abandona, digamos, de alguna manera esta idea, ¿no? Como que la sostiene prácticamente todo el tiempo. Fíjate que algo que he estado reflexionando en torno a esto es por qué si él, este libro se publica en 1912, 1913, ¿no? Y luego se separa de Freud. Y luego tiene todo su proceso que él mismo califica en Recuerdos, Sueños y Pensamientos como presicótico, ¿no? Que lo único que lo mantenía en la realidad era su familia y sus pacientes y todo lo demás estaba bien. Bueno, y luego hace todo un desarrollo teórico y él regresa regularmente a este texto. Y la última revisión es en los 50 de este Mm. texto, ¿no? O sea, cerca de 40 años después. Pero él dictó el seminario de introducción a la psicología analítica en el 25 y él reconoce lo que nos dijo el doctor Galán, reconoce varios aspectos de Miss Miller. ¿Por qué no los actualizó en la revisión del texto? Yo pienso si no Eh, habrá sido también una necesidad como de hacerse cargo de, porque me parece que también revisar y modificar tanto un texto a posteriori puede ser un acto de deshonestidad intelectual también, ¿no? Es como, yo lo pienso como escritora, ¿no? Yo encuentro poemas que escribí hace 3 años y ya no me resuenan en nada, ¿no? Pero si están publicados es como hasta dónde yo podría ir y modificarlos, ¿no? Y hasta dónde también el margen de modificación es estrecho porque también implica hacerse cargo de lo que uno pensó o creyó en aquel momento, ¿no? Sí, Pero aunque puedes poner un epílogo o ¿no? Un prólogo o un epílogo donde actualizas las ideas. Puedes, o una advertencia, ¿no? Es Un verdad. capítulo ad hoc, ¿no? Un capítulo ad hoc donde le digas al Sí, lector, oigan, pues podría ser. Ujú. ¿no? Y ahí José, ¿qué idea se te arma sobre eso? ¿Se te arma alguna hipótesis de por qué él no terminó, de que como que siguió creyendo siempre lo mismo? ¿Qué pensás?
pero yo no lo creo, porque él mismo reconoce en 1925 en el seminario que era una proyección de él mismo, ¿no? Es verdad, lo reconoce con un nivel de honestidad también intelectual impresionante, ¿no? ¿No? Eh, Mira, a lo mejor, como es uno de los libros más abordados, si tú no te acercas a los otros textos de su obra, si tú no vas siguiendo su pensamiento, es difícil descifrar todo lo que está ahí y armar como el rompecabezas. Entonces, probablemente, pero esa es una hipótesis personal que seguramente me estoy equivocando y los maestros me podrán corregir, que era un poco en clave, ¿no? Esto es, si tú no tienes la disciplina de acercarte a todo lo que yo he pensado, pues quédate con esta primera idea. Te suelto unas perlas que te van a permitir comprender cosas, pero tienes que estudiar, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, porque yo no le vería otro sentido, ¿no? Tú siempre podrías autocorregirte, a lo mejor no modificar tus ideas, pero como dije, puedes poner un prólogo, puedes agregar un adendum, puedes poner un epílogo, puedes hacer una advertencia, ¿no? Puedes poner una nota, ¿no? Lo que sea. Tú podrías decirle a la gente, compañeros, yo tuve estas ideas en este momento y hoy encuentro esto otro. Sigamos con el texto, pero encuentro esto otro, ¿no? Bueno, que es algo que ¿Quién Freud sabe? sí hace, ¿no? En las revisiones Sí, posteriores, en las notas al pie de página, que para mí habría que hacer un libro sobre las notas a pie de página en Freud porque son alucinantes, ¿no? Como que realmente él es algo que lo hace, ¿no? Bueno, acá dije esto, pero ahora voy a decir, pero me parece que también quizás ahí se pueda ver la ecuación personal, ¿no? Un extrovertido que sí. le está hablando a un otro, como que tiene en cuenta en su campo al objeto, y alguien que tal vez no sé si tiene, como Jung, que tal vez no sé hasta dónde él de a momentos puede llegar a perder el registro del interés del darse a entender, tal vez, ¿no? Como hasta dónde él tiene un interés tan profundo en algunos lugares de darse a entender, hasta dónde lo deja como librado al lector, ¿no? Que si el lector hace el trabajo, como decís, si está dispuesto a hacer el trabajo bien y si no, bueno, lo suelto, ¿no? Ahora, él dijo algo muy valioso. Él dijo, yo no quiero que nadie sea junguiano, ¿no? Yo quiero que todo el mundo sea libre, como yo pido lo mismo, que a mí me dejen ser libre y hacer lo que yo considere, ¿no? Entonces, me parece que eh, sería muy fácil, me parece que este texto tiene la cualidad de que si es una de tus primeras aproximaciones a su pensamiento, o te atrae y te atrapa, Te expulsa o no lo completamente, vuelves, te o no eyecta. lo vuelves a leer porque dices, este tipo está psicótico, ¿no? Sí, sí, te abruma, es una cosa que te abruma, pero yo me acuerdo que las conferencias de Tavistock, él en una parte confiesa como que a él nunca le interesó que todo el mundo pensara como él, ¿no? Como un cierto Claro, desinterés importante, ¿no? En convencer a los demás, ¿no? Entonces me parece que también había partes en las que él se podía permitir que la obra quedara fragmentada o incoherente o despegada del resto, ¿no? Como que se ve en Freud que no, que había como un intento mucho más grande de la construcción como de un edificio teórico súper coherente, ¿no? Eh, claro. Es que es la diferencia con Freud de querer hacer escuela y de escribir para explicarte lo que te estás encontrando, que exacto, son motivaciones distintas, ¿no? exacto, Y exacto. también chicos, Ada y chicos, y esta es la imagen que se me presenta en la cabeza, pero también, por ejemplo, este caso de Miss Miller sirve como para modelar sus conceptos. Entonces, al final de cuentas, como un teórico, yo podría, a ver, se me hace una referencia del cómo Einstein genera sus primeras ideas de relatividad. Imagina como una explosión del Sol. No significa que el Sol haya explotado, simplemente se lo imaginó y empezó a teorizar sobre eso. Entonces, Sí. yo agarro el caso de Miss Miller, pongo un supuesto y sobre ese supuesto construyo toda la teoría, que también puede ser de ese tema, o sea, no sé por qué me suena a eso, ¿no? Como si él le hubiese, a ver, explayate un poquito más, Milker. O, o ¿Cuál es sea, con eso? en el sentido, por ejemplo, él ya reconoce que hubo una cierta cantidad de proyección sobre Miss Miller y sobre todo con estas últimas clases que estuvimos con Galán, entendimos de que realmente Miss Miller al final regresó a su vida cotidiana, hizo su vida tal y cual como la tenía que hacer. Y entonces me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta pregunta que se hace
José Manuel, ¿no? Porque al final no termina reformulando eso. Entonces yo digo, ¿y qué pasa si realmente sostiene ese supuesto para sustentar todas las teorizaciones que hace posteriormente? Es como yo hago este supuesto como Einstein, ¿no? Decía, si explota el sol y sabemos, y ya por cálculo sabemos de que la luz demora 8 minutos en llegar a la Tierra, eso significa que el efecto de la gravedad tiene que demorar mucho, mucho más. Entonces eso significa que hay otras condiciones con respecto a la gravedad, espacio-tiempo, y empieza a generar toda la teoría de la relatividad. Entonces yo agarro un supuesto sobre Miss Miller, sobre todo este tema, para desde ahí empezar a elaborar sin necesidad de que Miss Miller haya estado, ¿no? Pues, dentro de esos planteamientos que hice, ¿no? Sí, pero aquí hay una pequeña particularidad. Jung no era filósofo, Jung era clínico. Y entonces la teoría, ¿no? La teoría son explicaciones de los fenómenos psíquicos del otro sufriente, ¿no? Del otro que viene a verte porque no encuentras centro en su vida, ¿no? Alguien que está sufriendo, o sea, alguien que viene con nosotros es porque está sufriendo. Entonces, no es lo mismo teorizar sobre la locura a explicarte lo que le pasa al otro, ¿no? Ahora, es muy interesante porque Jung tenía cualquier cantidad de casos clínicos. Lo que pasa es que el caso de Miss Miller, como buen investigador mañoso, ¿no? Es un caso redondo. Y entonces eso te da, cuando le has entrado un poquito a escribir cosas, los casos redondos pues, son lindos porque no te demandan mucho, ¿no? Un caso abierto, un caso que no está completamente redondeado es un tema muy complejo, ¿no? Pero sí, aquí lo que yo veo delicado es que si tú te quedas solo con eso y no profundizas en el pensamiento de Jung, tú, tú vas a generar intervenciones con el otro que pueden estar sesgadas. Que tú puedes ir en contra, porque además finalmente la teoría son lentes para mirar. Y entonces, si tú te quedas con este libro maníaco, explosivo, amplificado, súper potente, pero que es resultado de una proyección, ¿no? Del clínico, entonces, cuando tú eres un principiante y cuando estás empezando a formarte, tú vas a empezar a reconocer cosas en el otro que tú leíste, porque la teoría es un lente para mirar. Y ahí hay que ser muy cuidadoso, porque cuando estás empezando como clínico, empiezas a mirar todo desde el libro, ¿no? Y luego poco a poco lo vas introyectando y vas construyendo un sistema teórico preconsciente que estás con el otro y muy, muy, muy en el telón de fondo, ¿no? Vas escuchando lo que te dice el paciente y le vas dando un significado clínico y lo vas acomodando o vas acompañando a que lo acomode el paciente en su propia anamnesis, ¿no? En su propia historia de vida. Pero cuando eres más novato, pues digamos, caminando a la par de tu teoría y ahí puede haber problemas. ¿Cómo ves, Ada? Clarísimo. Lo veo clarísimo. También pensaba en esta cuestión de que si bien el reconocimiento exprofeso de que él hizo como una gran proyección sobre Miss Miller es como una especie de adenda, ¿no? Que él hace, que bueno, resignifica la lectura del libro. Cuando vos te acercás a posteriori de esa adenda que él hace, ya te resignifica la lectura del libro. Pero me parece que igual de todos modos ahí se ve el vicio del introvertido, ¿no? Que es el forzar subjetivamente los hechos de la realidad, ¿no? Entonces él toma esto y lo absorbe como los hechos objetivos quedan totalmente licuados dentro de su propia mirada subjetiva. Y uno tiene Sí, que no, buenísimo. se está encontrando con eso, ¿no? Sí. Con esta lente, ¿no? Y los saltos que él da de una amplificación a la otra, que en este capítulo lo volvemos a encontrar, a ese vicio, ¿no? De dar un salto mortal entre una amplificación y la otra, ¿no? Es impresionante, ¿no es cierto? Como si él no tuviese, ahí a mí me parece que él pierde el registro de que hay un lector, ¿no? Del otro lado, Sí, como sí, si él sí, sí, realmente sí.
no se preocupara, ¿no? Hasta ultimísimo momento de darle algún tipo de cierre de sentido a sus ideas, ¿no? Él las presenta así, bueno, si te perdés en esta maleza, perdete, no me interesa si te perdés o no, que yo creo que, digamos, como operación de escritura es interesante también pensarlo, yo lo pienso también mucho así, porque es muy claro ver cuando escribe un extrovertido que le está hablando a un otro, y que tiene muy presente al lector todo el tiempo, ¿no? Que cuando escribe un introvertido, que se le borra el objeto, ¿no? Entonces escribe para sí, y es impresionante cómo en algún punto eso hace que las ideas se presenten de una manera totalmente diferente, ¿no? Como que no tenés en cuenta cómo puede llegar a estar leyéndolo a alguien que está afuera. Entonces yo creo que él acá es una carta, porque además pensemos el poder de este libro, de que es su carta de presentación, digamos, si bien tipos psicológicos es lo que lo consagra, digamos, como psiquiatra a nivel mundial, digamos, este libro es una carta de presentación Sí, sí. en el mundo como teórico, como escritor, un poco ya diferenciado de Freud. Sin embargo, él no tiene ninguna preocupación porque esta carta de presentación sea inentendible, ¿no? Como, bueno, es curioso. Es que a él no le importaba el otro, ¿no? O sea, es que él regresa de Estados Unidos desangelado, ¿no? Con un sueño muy complejo, con un sueño multiniveles que lo lleva a los restos de los esqueletos arcaicos, ¿no? Intentar significarlo, intentar encontrar el sentido, toda esta lectura desenfrenada que tuvo de mitología y de repente se encuentra con este caso, pues, justo un caso redondo donde una que no era paciente necesariamente, ya descubrimos que no era paciente necesariamente, no, era una mujer que estaba haciendo un estudio de exploración sobre su proceso psíquico, dirigido incluso por un profe, ¿no? Por un otro, ¿no? Pero además hace referencias mitológicas y todo esto a las imaginaciones y a las imágenes que emergen de ella, pues hizo clic inmediatamente con su propio proceso, ¿no? Y ahí se enganchó y se fue de largo, ¿no? Este capítulo es el que nos habla del viaje del héroe, ¿no? Nos habla de cómo se da la transformación de esta figura intangible, ¿no? Se personifica en la psique con una representación de, de algo, de alguien, ¿no? Un imago, ¿no? Y cómo va este proceso del viaje, ¿no? El proceso del viaje por la oscuridad hasta que se puede enfrentar a la oscuridad. Si se queda en este proceso interno, se encuentra con la madre terrible, ¿no? Con la madre terrible que lo persigue, que no podemos entender los enigmas y el mensaje que viene del inconsciente, cómo es que en el proceso de la muerte y con todo el simbolismo del agua, del viaje en la oscuridad, del viaje interior y cómo viene el resurgimiento, ¿no? Él retoma la figura del Hadir, ¿no? Del Hadir, esta figura preislámica, y luego cómo se puede ir dando ahí el resurgimiento, ¿no? Yo entiendo, no sé si esté equivocado, pero yo entiendo que él interpreta que la figura de Chihuantopel es la introyección de el, del italiano, ¿no? De ese italiano que la impresiona, y entonces el deseo erótico que pudo sentir hacia él, primero ella ubica que no puede realizar la relación en el sol y la polilla, ¿no? Bueno, primero una imagen divina, ¿no? Con un impacto así divino en el canto al creador, después ya la relación imposible, parece una novela de Romeo y Julieta. Es súper novelesco Sí, el sí, sentido que hace. ¿no? Cree como que, claro, como ella no puede hacer progresar la libido y concretar Ajá. en la realidad, la libido regresiona y activa esta imagen heroica que, como encima es el inconsciente de una norteamericana, la figura es una figura aborigen totalmente compensatoria y opuesta, ¿no? Que él dice, bueno, los norteamericanos vemos mucho que aparezcan figuras de aborígenes o de negros como compensando
a la conciencia, ¿no? Entonces aparece esta figura de Chihuantopel, que es una figura heroica azteca, ¿no? Totalmente compensatoria. Pero hay algo súper interesante, porque ella lo relaciona con Popocatépetl. Bueno, cuando tú eres mexicano, Lugar alucinante. Por favor, José, antes de que te vayas, quiero que me digas qué pensás sobre esa asociación. Además, vos sos mexicano, tenés toda la eso es maravillosa, porque me mira, digas, por favor, ¿qué Popocat- pensás de esta asociación para la gente que está todavía no leyó tal vez Popocate- el texto? Le explicamos que Jung toma una deriva interpretativa, ¿no? En donde asocia a Chihuantopel con otra figura dentro de la cosmogonía mexicana que es Popocatépetl, que es en realidad una figura que es un dios relacionado a un volcán, ¿no? sí, es el mito de un guerrero que es tan valiente y tan poderoso que el Tlatoani, ¿no? El líder del grupo, el Tlatoani, le concede el matrimonio de su hija, ¿no? Por ser un gran guerrero honorable. Y entonces él se va a otra guerra y ella cae en un sueño eterno, que es Iztaccíhuatl, la mujer dormida. Y él, en esta desesperación, y yo ahí en la presentación puse figuras de Popocatépetl y Iztaccíhuatl, luego se las paso, Milker, para que la compartamos. Él llega y jura eternamente quedarse al lado de ella hasta que despierte. Y entonces son los volcanes que son los guardianes de la Ciudad de México. Y entonces tú tienes a Iztaccíhuatl, que es la mujer dormida, y tienes a Popocatépetl, que es Don Goyo, que es un volcán activo que regularmente tiene exhalaciones en la Ciudad de México. Entonces eso es una figura súper potente para nosotros porque implica al guerrero que no claudica en la espera de su amada y está ahí permanentemente. Y ahí están las montañas y son los guardianes de Tenochtitlan, ¿no? Del ombligo del mundo. Entonces, pues ahí nomás. ¿No? Por ahí podemos mostrar las imágenes, José, para que la gente... Sí, rapidísimo, las voy a jalar. Por ahí puede ser como, pero esta deriva que toma Jung hacia esta figura, digamos, como a vos, ¿cómo te suena? ¿Te suena como algo forzado? Porque pareciera que él se va como ahí, como que se permite realmente asociar con lo que a él se le antoja, ¿no? Mira, a mí me da un poco, creo que aquí está, ¿no? Hermoso. Creo yo que aquí está, ¿no? Esta, si pueden ver mi mouse, esta es Iztaccíhuatl y este es Popocatépetl, ¿no? Y estas son figuras que uno encuentra cuando va a Puebla, a las regiones, digamos, donde se puede observar los volcanes, ¿no? Que son las representaciones del mito, ¿no? Esto, ¿no? Ahora, creo, según entiendo, quien asocia a Popocatépetl es Miss Miller. Ella hace la asociación de Chihuantopel. Mira, por Ojo acá lo que ahí tengo. podríamos mirar bien el texto porque ella hace varias asociaciones, como que empieza a hacer Sí, un desplazamiento de nombres, pero no me queda sí, sí, claro, sí. está Gaby por acá, está Roberto también, a ver si ellos que también leyeron en profundidad el texto tienen ese dato, porque yo sí recuerdo que ella hace un desplazamiento hacia varios nombres, pero no sé si nombra Mira, específicamente. acá lo tengo, ¿no? Aquí dice, refiere Miss Miller que Ahí está, Chihuantopel sí, le recuerda a Popocatépetl, ¿no? claro. Como un contenido universal. Claro, esa es la deriva que él toma, porque después ella nombra a Vale, le da otros varios nombres a este. Sí, 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 ella asocia muchas otras cosas, pero eh, Popocatépetl acá en la región de México es súper potente porque tiene que ver con el mito del guerrero eterno, ¿no? Para más Claro, un guerrero águila, ¿no? Que, eh, que es impecable e implacable, ¿no? Que él juró amor eterno a la princesa, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchísimas figuras ahí, pero ahí se queda, al grado que los dioses los convierten en montañas y eternifican su amor, ¿no? Es evidente que hay una, yo creo que hay un intento de Jung de tratar de sorprender a Freud en el texto, ¿no? Evidentemente yo leo esto y me recuerda
psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Cuando Freud empieza a hacer esas asociaciones del lenguaje, ¿no? Y entonces como si de repente, digamos, el inconsciente, ¿no? Hubiera creado esas asociaciones etimológicas, ¿no? Esas asociaciones, digamos, más lingüísticas, ¿no? Y me parece que se cae justamente en lo que critica Jung, ¿no? En una especie de literalidad, ¿no? De forzar la interpretación, ¿no? Yo veo muchos rezagos ahí freudianos en el libro, ¿no? El tomo 5. Y me parece pues una barbaridad, ¿no? Esa asociación que hace entre Popocatépetl y el Popó, ¿no? Digamos, el aspecto, digamos, las heces, aunque sí lo hemos hablado en la mañana también en el grupo de revisión, hay cosas que tienen sentido, ¿no? Como esa relación entre el héroe y la parte de la fase anal, ¿no? Como decíamos, el control, ¿no? Justamente el desarrollo del yo y de lo heroico se basa muchas veces en esto de la creación, de lo propio, el control, ¿no? Y decía Gabriel en la mañana que, bueno, la primera creación justamente del ser humano son las heces, ¿no? Entonces, pero digamos, se mete en una especie de, ahí de onanismo, ¿no? Intelectual, escatológico, ¿no? Bastante complicado, Jung, ¿no? Y eso creo que habla de un poco de la inmadurez de su pensamiento, ¿no? De la inmadurez de su pensamiento en ese momento, el texto, del intento de alguna manera de crear algo atractivo, llamativo, ¿no? Creo que también es un intento de llamar la atención de Freud, ¿no? De, Y tal vez de rescatar conceptos de Freud, porque él habla ahí de la fase anal como si estuviera todavía en un debate entre abandonarlo y no abandonarlo, ¿no? Entonces es como si insertara o utilizara o se montara sobre conceptos que Freud desarrolló y a la vez, por otro lado, tomara derivas mucho más originales, pero como que todavía no está maduro del todo su propio estilo, me parece, ¿no? Entonces es como si todavía estuviese un poco inserto inserta la necesidad de serle leal a Freud también en algunas cosas, ¿no? Entonces ahí toda esta cuestión de la fase anal a mí me parece que tiene que ver también como con una lealtad a Freud. y además hay una Fíjate, asociación permanente, ¿no? José también supongo que Miller era una persona que conocía la cultura hispánica, ¿no? O sea, era una persona culta, porque no es habitual que haga referencias al Perú, a la cultura azteca, habrá revisado eso en alguna enciclopedia o algún texto. sí, sí. Seguramente. Fíjate que además me parece Del inconsciente. me parece un texto transicional. Esto es un texto donde él ya empieza a proponer lo que pasa es que la transición fue una transición existencial, no una transición teórica. O sea, él pretendía hacer dar un paso al frente con la teoría psicoanalítica y resultó ser un texto que lo llevó a otro lugar. Pero es un texto transicional donde me parece que se va agarrando de los conceptos de Freud porque él no pretendía romper con Freud, ¿no? Y de repente, pues se vio enfrentado al quiebre, ¿no? Se vio enfrentado al quiebre. Entonces, bueno, pues ahí está. Este, Me tengo que retirar, les dejo un abrazo con mucho cariño y yo les mando esta presentación para que ahí puse algunas imágenes. Muchísimas Gracias. gracias, José. Un abrazo enorme. Muchas gracias, José Manuel. Un Un placer, como abrazo. siempre, tenerte. Brillante. Tal cual. Bueno, vamos a seguir entonces delineando un poco. Ahora vamos a pasar a mi PowerPoint. ¿Se ve, Milker? Está cargando, ya se ve ya. ¿Ya se ve? Bueno, yo creo que todo esto ya lo trabajó muy bien José, con lo cual no es necesario, digamos, que lo trabajemos nosotros. Me parece que ahí sí es delinear un poco más tal vez esto de que lo que va a trabajar Jung en este capítulo es una visión, ¿no?, que tiene Miss Miller, en donde, digamos, le aparece esta figura de este aborigen que se llama Chihuantopel, ¿no?, que ella lo llama Chihuantopel, lo llama de varias maneras y Jung va analizando todas esas derivas de los nombres, ¿no?, lingüísticas, pero la realidad es que el nombre que tiene es Chihuantopel, ¿no?, y que Jung lo toma justamente como la génesis del héroe, ¿no? Un poco me parece que el punto central que se trabaja acá sobre la opinión, digamos, que tiene Jung sobre la emergencia de este aspecto. Vamos a leer algunos parágrafos, particularmente el 253, en donde él se posiciona, digamos, respecto a esta visión que tiene Miss Miller y que confiesa haber tenido.
que me parece que, bueno, marca un poco qué es lo que él ve que se está gestando acá, ¿no? En este proceso que va viviendo esta mujer. Entonces, lo que él va a decir es que a partir de esta visión, parece como si ella hubiese descubierto de pronto un objeto en las profundidades de lo inconsciente. Este es el parágrafo 253 para los que tienen el libro a mano. Que la trajera poderosamente. La vida del hombre orientada hacia afuera no suele tolerar este tipo de introversiones. Para que éstas se produzcan hay que suponer un determinado estado excepcional, como, por ejemplo, una falta de objetos externos que obligue al sujeto a buscarles el sustituto en su propia alma, ¿no? Él sigue enfatizando esta teoría de que desde la impresión de aquel marinero y la dificultad de que la libido progrese, se provoca esta gran regresión que termina generando, como decía José, por recarga, la figura de Chihuantopel. Entonces lo que él va a decir, y acá va a posicionarse, digamos, y vamos a tratar de pensar un poco estas ideas, porque me parece que son valiosas, es que el mundo solo está vacío para el que no sabe dirigir su libido a cosas y personas y hacerlas vivas y hermosas. Recordemos que el primer título de este libro es Transformaciones y símbolos de la libido. Él acá lo que está trabajando son los movimientos de la libido, ¿no? Entonces acá le está marcando una posición respecto de esto. Le está diciendo que el mundo solo está vacío para el que no sabe dirigir su libido a cosas y personas y hacerlas vivas y hermosas. Así pues, lo que nos obliga a crear desde nosotros mismos un sustituto no es la falta exterior de objetos, sino nuestra incapacidad para abrazar, amándolo, un objeto fuera de nosotros. Está claro que esto es lo que él supone que le pasa a Miss Miller, ¿no? Que tiene que crear un objeto interno, grandioso en este caso, a falta de poder amar un objeto afuera, ¿no? Y él va a decir que las dificultades de la vida y las contrariedades de la lucha por la existencia supondrán, sin duda, una carga opresiva para nosotros en muchas ocasiones, pero el amor no es algo que pueda ser bloqueado ni siquiera por una difícil situación externa. Entonces él se pregunta, bueno, ¿qué pasa acá en esta mujer que no puede, ¿no?, salir de esta regresión? Y acá también para mí plantea algo interesante, en el mismo parágrafo, decir que las dificultades reales nunca obligarán a la libido a retroceder de forma permanente, hasta el punto de suscitarse, por ejemplo, una neurosis como consecuencia. Para ello, falta el conflicto que es presupuesto de todo trastorno de esta especie, la resistencia que opone a la voluntad su voluntad contraria. Es por sí sola capaz de generar esa represión que puede ser el punto de partida de un trastorno psicógeno. La resistencia a amar engendra la incapacidad de amar, o esa incapacidad opera como resistencia. La dinámica que está trabajando acá es la libido como una corriente incesante versus la resistencia, ¿no? Está hablando como de esta dinámica, ¿no? Y está instalando esta dinámica en el corazón de la problemática de Miss Miller. Entonces, podemos trabajar un poco la etimología de la palabra resistir, que significa quedarse atrás, detenerse, ¿no? En el viernes anterior trabajamos un poco algunos conceptos que Jung daba en el capítulo anterior sobre el estancamiento de la libido, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta corriente incesante de vida, que es la libido, cuando este fuego interior y vital, que es la libido, se estanca, ¿no? Bueno, y acá está hablando de otra figura que no es el estancamiento, pero es la resistencia, ¿no? Detenerse, quedarse atrás de la libido. Y para Jung, la resistencia, ¿no?, es una corriente similar a la de la libido, pero que va a fluir en sentido contrario. Es el retorno hacia la fuente en vez de que la libido vaya hacia la desembocadura, ¿no? Entonces acá ya está planteando la idea de un conflicto, ¿no? La tendencia natural de la libido a ir hacia afuera, ¿no?, y la tendencia también natural de resistirse y de ir hacia la fuente en vez de hacia la desembocadura. Algunas cositas más que va a decir que una parte del alma quiere seguramente el objeto externo, pero la otra le gustaría volver sus grupas hacia el mundo subjetivo, ¿no?, donde hace señas a los palacios brumosos y fácilmente construidos de la fantasía. Entonces ahí está como delimitando esto, nuevamente cuál es el corazón del conflicto acá, ¿no? Entonces él va a hablar de esta ambitendencia, que es un concepto de Bleuler, ¿no?, que ya la nomencló un poco José, hablando de estas tendencias contrarias, que a veces
estas tendencias contrarias no necesariamente tienen que ser perturbadoras para la psique, va a decir Jung, ¿no? A veces operan como una contrariedad ajustada que genera una tensión armónica, ¿no? Como decía José, la tensión para poder hacer los movimientos del cuerpo. Sin embargo, a veces sí, esa ambitendencia puede volverse francamente perturbadora y puede traer la escisión de la voluntad y una disociación de los pares de opuestos. Va a decir claramente, como dijo José, que Freud va a ver que este complejo nuclear de resistencia que hace que la libido quede retenida va a ser el incesto, ¿no? Y para Jung, en cambio, el problema no va a estar en el incesto en sí mismo, sino en una cualidad propia de la libido también, que tiene que ver con su inercia. Así como la libido es una corriente de vida que fluye incesantemente, también es una energía perezosa, va a decir, ¿no? Entonces va a decir que es el famoso sacrílego salto hacia atrás del que hablaba Nietzsche, ¿no? Entonces la libido va a estar dividida en estas dos tendencias. Y va a hablar va a mencionar, ¿no?, a este escritor, impronunciable por cierto, salvo para alguien que hable francés, bastante conocido, que va a hablar de la pasión de la pereza. Va a ser esta amplia cita en donde va a hablar de que todas las pasiones, ninguna nos resulta tan desconocida como la pereza. Es la más ardiente y la más maligna de todas ellas, pese a que su violencia sea insensible y estén muy escondidos los perjuicios que causa. Si consideramos atentamente su poder, vemos que en todos los encuentros se adueña de nuestros sentimientos, intereses y placeres. Es la rémora que tiene la fuerza necesaria para detener los más grandes navíos. Es una bonanza más peligrosa para los asuntos más importantes que los escollos y las más grandes tempestades. El sosiego de la pereza es un encanto secreto del alma que suspende repentinamente las más ardientes empresas y las más tenaces resoluciones para proporcionar al fin la verdadera semblanza de esta pasión. Hay que decir que la pereza es como una beatitud del alma que la consuela de todas sus pérdidas y le reemplaza todos sus bienes, ¿no? Entonces acá Jung va a decir que uno de los grandes temas no es el incesto, que el incesto es una de las caras en realidad de la libido perezosa, ¿no? Es una de las caras a las cuales se puede presentar esa pereza de la libido, pero que en realidad no es el conflicto central, y ahí se diferencia de Freud, que planteaba que el conflicto, el tropiezo central con el que se encuentra la libido es con el conflicto incestuoso, ¿no? Y acá yo les traje algunos ejemplos literarios, ¿no?, de esta confrontación que él ve también en Miss Miller, de la necesidad de amar un objeto externo y el hecho de que se presente una resistencia feroz que hace que la libido regrese, ¿no?, y se quede adherida, digamos, a estadios anteriores, y lo duro que es ese conflicto, ¿no? Y cómo la literatura también, al ser un tema arquetípico, esta lucha entre esa libido que quiere progresar y esa libido que se resiste a progresar, como esa misma naturaleza inserta en la energía, esta ambitendencia de la energía libidinal, como también la literatura, por supuesto, lo expresó, ¿no?, como parte, digamos, del drama universal del alma humano. Un ejemplo típico, por ejemplo, es el libro de Jane Austen, que es Orgullo y Prejuicio, ¿no?, un libro que ella en principio publicó anónimamente y que recién después, unos años después, se hizo cargo de que era de su autoría y terminó siendo como su libro más famoso. Jane Austen es una de las autoras fundamentales de la literatura inglesa, fascinante ella, súper delicada en su escritura, y en la novela, digamos, ambos personajes, que son Elizabeth Bennet y Darcy, tienen como esta ambitendencia permanente, ¿no? Todo el drama de la novela pasa por ahí, ambos están totalmente dominados por el orgullo y por el prejuicio, ¿no?, y deben madurar sus tendencias para poder amarse. Entonces, Elizabeth, por ejemplo, vive un gran colapso interno porque todo la lleva a querer amar a Darcy, pero también hay una parte de la libido que está totalmente en regresión y en resistencia, que no quiere entregarse, ¿no? Todo el libro trata sobre ese drama de cómo ella logra superar todas esas dificultades que tienen que ver en principio con una gran lealtad familiar, ¿no?, que ella no logra superar, y Darcy con un gran prejuicio de clase, ¿no? Entonces, según Jung, el incesto no es ni más ni menos que una de las caras con las cuales se presenta esa pasión perezosa de la libido. Pero detrás de todo, dice él, está la madre terrible que todo lo devora, ¿no? Y acá otro ejemplo terrible de esa madre terrible, ¿no?, que todo lo devora, valga la redundancia, es los famosos Subterráneos de Jack Kerouac, ¿no?, que es un libro alucinante de la generación beat de los Estados Unidos, un escritor increíble, una prosa súper desatada y febril, en donde él habla, digamos, de una historia de amor biográfica con Mardou, que es un amante
morena que él tuvo, ¿no? Él se comparaba con Baudelaire, que también había tenido una amante negra, y que, bueno, Mardou era como el símil, ¿no? Entonces, en esta novela, Kerouac está totalmente dividido, ¿no? Relata como esta historia de amor totalmente tormentoso con Mardou, en donde él, digamos, está totalmente embelesado con ella, la libido está en progresión para recargar el objeto, pero hay también una tendencia contraria de su propia libido, que lo hace entrar en un conflicto feroz, que tiene que ver con que él está totalmente atado a esa madre terrible. El complejo materno de Kerouac es súper conocido, es terrible, era alcohólico, su madre, digamos, tenía una hiperpresencia en su vida, la libido de él era absolutamente perezosa, era un caótico total, ¿no? Entonces se ve todo el tiempo esta ambitendencia que hace, ¿no? Que se genere como una escena medio de crucifixión entre estas dos corrientes libidinales. Entonces va a decir Jung que en el parágrafo 254 nos vemos pues forzados a concluir que si el objeto externo no puede ser amado, es porque un importe superior del libido prefiere un objeto interno que asciende de las profundidades de lo inconsciente para sustituir una realidad ausente. Y esto es un poco Chihuantopel para él, digamos, en la dinámica psíquica de Miss Miller, ¿no? Esta emergencia de esta figura que la deslumbra, ¿no? Que es absolutamente compensatoria por sus cualidades, ¿no? Esto de una mujer norteamericana que de pronto tiene una gran fantasía y emergencia de un aborigen azteca, ¿no? Que es esa la figura de Chihuantopel. Y bueno, él lo enmarca, digamos, en esta ambitendencia de su libido, al no poder recargar en el mundo real la experiencia del amor, la libido regresiona y recarga esta gran figura. Vamos a algunos conceptos más sobre Chihuantopel. Acá está, es un personaje azteca el que aparece, su cabeza de perfil, con una gran armadura, dice ella, tocado con plumas, que recordaba los monumentos mexicanos. Destaca mucho el acento sobre su mano abierta y que los dedos eran muy grandes, ¿no? Entonces Jung lo que va a decir es que esta es una representación del costado primitivo del padre, ¿no? Que esa personificación masculina dentro de la psique de la mujer es para Jung el animus, va a decir, ¿no? Va a deslizar un poco como ideas que va a desarrollar después, que tiene que ver con que acá se está presentando una figura del animus en Miss Miller, ¿no? Va a decir que las plumas tienen que ver con el águila, que tiene claramente una naturaleza solar, y va a dar algunos ejemplos de las coronas emplumadas, que es la corona del sol también, ¿no? Y va a hablar también de este acento particular que Miss Miller encuentra en la mano de Chihuantopel, de esta visión, y que dice que la mano, y acá es donde empieza como el meollo del asunto también, tiene que ver con lo generador, con lo creador. En la creación del fuego, acordémonos lo que vimos en el encuentro pasado, la fricción rítmica de las manos tiene un lugar especial, ¿no? O sea que las manos, recordemos también, por ejemplo, el famoso cuento de la doncella manca, ¿no? Esta mujer que pierde sus manos, pierde su poder generador, ¿no? Pierde parte de su animus, de aquello que puede operar y modificar la realidad. Bueno, acá las manos de esta figura tienen como un lugar muy importante, muy especial, y entonces Jung lo asocia como a la emergencia de una figura creativa, generadora, ¿no? Y el acento en las manos justamente va a tener que ver con eso. Y lo que va a decir, bueno, es que el padre ejerce una influencia en el logos de la hija, acrecentándolo hasta llegar a la famosa posesión del ánimo, ¿no? Va a decir que también va a aparecer en algún momento una esfinge en la visión de Miss Miller, y va a decir que si Chihuantopel estaría relacionado al animus, al logos, al padre, la esfinge va a estar relacionada a la madre, ¿no? Va a estar relacionada a la figura de la madre, y que lo podemos ver, por ejemplo, en el famoso mito de Edipo, donde aparece, ¿no? La esfinge, y que claramente tiene que ver con algún aspecto, según Jung, de la madre terrible, ¿no? Va a decir que esta figura azteca, Jung va a decir que esta figura azteca es heroica, ¿no? Es una figura que ya empieza a aparecer como la génesis del héroe, ¿no? Por eso así se llama este capítulo, ¿no? Que deberíamos considerar que emerge de la psique de una norteamericana, como hablábamos antes. Es el ideal masculino para la feminidad primitiva de Miss Miller, Chihuantopel, dice él. Este aborigen es hijo de un inca de Perú y se llama Chihuantopel. Jung asocia esta figura con, como ya dijimos, Popocatépetl, que en realidad es una asociación de Miss Miller que él después se encarga de armarle toda una deriva de asociaciones, ¿no?
Y bueno, va a tomar una deriva a través de la onomatopeya, que es curiosa, ¿no? Es un poco, como decía recién Roberto, como todo lo que tiene que ver con el análisis de los giros lingüísticos y de la vía del significante, lo que él va a tomar acá, ¿no? Porque lo que va a hablar es un poco de la idea de el Popocatépetl como popó, ¿no? Y va a empezar a hacer toda una deriva a través de las heces y del simbolismo de las heces y del simbolismo generativo y creativo también de las heces, ¿no? Entonces la que va a decir es que va a asociar un poco el acto creador con el acto de la defecación, ¿no? Y según Jung, cuando emergen contenidos inconscientes, lo primero en subir hacia arriba es el material infantil olvidado. Va a decir, objetos venerados en las inmediaciones de lo anal. Es esto lo que para él está apareciendo, ¿no? Lo va a decir en el parágrafo 276. Eso es para Jung la figura de Chihuantopel en Miss Miller. Se trata de una figura heroica, creadora, que trabaja desde lo profundo del material inconsciente, trabaja con los excrementos, es la materia primaria, es lo arcaico que en el proceso va a ser transformado en oro, ¿no? Él va a decir que las heces tienen una íntima relación con el oro, y que va a hacer toda una relación entre lo más valorado y lo más despreciado, ¿no? Y ahí va a entrar un poco en sintonía con los simbolismos de la alquimia, ¿no? El plomo que se tiene que transformar en oro, el anhidro que tiene que culminar en albedo, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con estos materiales que están en estado primario y rústico, que van a servir de materia prima para lo que se va a transformar después en algo más elevado, ¿no? Y va a decir Jung que lo que va a estar en juego acá, el significado de esto va a ser yo hago, yo produzco, yo invento, ¿no? Como todo este aspecto generativo, ¿no? Que también tiene este héroe que se está activando en la psique, ¿no? Que además, bueno, como decía José, es una deidad en relación a los volcanes, aquella de la que estamos trabajando, ¿no? Trabaja con la erupción de la lava, también con, como lo podemos pensar, como el despertar de los instintos, ¿no? El simbolismo del volcán además no es cualquiera, ¿no? Es un símbolo axial que une los mundos, el cielo, la tierra, el submundo, ¿no? Es un lugar de centro y trascendencia igual que la montaña en algún punto, ¿no? También tiene que ver con la fuerza sagrada de la destrucción por la lava, ¿no? Y hay una gran dualidad en el volcán también, ¿no? Porque tiene este magma incandescente en el centro y muchas veces sus picos están nevados, ¿no? Entonces está asociado desde la cosmogonía azteca, ¿no? Pero si bien, digamos, toma toda la vida del significante, podemos preguntarnos un poco qué es lo que está pensando Jung acá, ¿no? En el fondo. Acá tenemos una imagen, ¿no? Acá, como decía José, de esta figura, de este guerrero fiel que acompaña, digamos, a la doncella hasta el fin de los tiempos. Es como una especie de mitologema parecido al de Tristán y Isolda, ¿no? Porque yo estuve leyendo algunas versiones y a ella le engañan, le dicen que él murió en batalla, ella lo está esperando, entonces ella se suicida, y él entonces, digamos, en fidelidad a eso, la espera. También dicen que, bueno, que lo que hace es generar este volcán que la convierte a ella como en una especie de montaña volcán, ¿no? Es como un mitologema parecido a esto de la fidelidad de los amantes, ¿no? Entonces él va a empezar a hablar acá, ¿no? Del aspecto dual del héroe, ¿no? Como a mí me parece que también él de lo que está hablando es de que la emergencia del héroe en la psique, como como un arquetipo que capta un montón de libido, ¿no? Lo que hace es eso, es mover un montón de energía psíquica, ¿no? Acá empieza a dinamizarse algo, y justamente el arquetipo el héroe es un arquetipo dual, ¿no? Lo que va a plantear es que luego de un montón de amplificaciones que hace para demostrar esta idea, porque nos pasea por todos lados, va desde el Antiguo Testamento hasta los egipcios, el mitraísmo, ¿no? Los babilonios, no para, digamos, de amplificar. Él lo que quiere mostrar en algún punto es esta dualidad del héroe, ¿no? Y lo que va a decir es que lo que encierra acá, lo que está en juego, es el mitologema del Dioscuro, ¿no? Que es el sol que nace y el sol que muere, ¿no? Recuerden que para Jung el héroe es un arquetipo solar, ¿no? Tiene que ver con lo solar, y va a tomar varios ejemplos de esta dualidad en donde aparece lo que nace y lo que muere, ¿no? Y va a decir decautes y cautopates, que son la muerte y la vida, según la posición de una antorcha que sostienen, son custodios, digamos, dentro del mito mitraico.
el Cristo también franqueado por los ladrones, Enkidu y Gilgamesh, Jesús y Elías, ¿no? Como la mitología nos ha presentado a los héroes en este aspecto dual, en un aspecto mortal y un aspecto inmortal, ¿no? Un aspecto sagrado y un aspecto más profano, un aspecto que asciende y otro que desciende, o sea que claramente, digamos, lo que él está tratando de mostrar a través de todo este material de amplificación es esta idea de que lo que yace dentro del arquetipo del héroe es algo que tiene que ver con la dualidad, ¿no? Entonces va a hablar del sol naciente y el sol descendente, del aspecto de la vida, del aspecto de la muerte, de lo inmortal y lo mortal, ¿no? Y bueno, justamente, ¿no? Si vamos al mito de Gilgamesh, por ejemplo, a todo el trabajo con Gilgamesh, lo que podemos ver que Gilgamesh significa felizmente apenado, ¿no? El significado del nombre es felizmente apenado. Y él lo que va a decir es que es muy curioso que el nombre sea felizmente apenado, porque justamente el héroe es un arquetipo que va del sufrimiento al gozo, del gozo al sufrimiento, de la elevación al descenso, del descenso al ascenso, ¿no? De la catábasis a la anábasis. Entonces ahí vemos todo el tiempo esta cualidad que también se ve muy claramente en el sol, que asciende, nace, llega a su cenit y por las noches muere, ¿no? Para el otro día volver a repetir el mismo ciclo. Entonces vemos esta relación entre lo solar y lo heroico, y vemos esta dualidad propia también de lo heroico, ¿no? La comparación con el sol nos indica, dice Jung, que hay algo en la dinámica representada en los dioses que es energía anímica. Esa energía anímica es lo inmortal en nosotros, lo que permanece y se renueva más allá de la existencia individual. Y acá les traje estos ejemplos de cautes y cautopates del mitraísmo, ¿no? Con la antorcha hacia arriba y la antorcha hacia abajo, marcando también esa dualidad dentro del arquetipo del héroe, ¿no? En donde está este héroe que asciende y que desciende, que vive y que muere, ¿no? Que goza y que sufre. Y va a hablar también como de algunas relaciones entre el sol y la libido, ¿no? Va a decir que la libido se representa a través del sol o en su defecto recae en figuras heroicas solares, ¿no? Cuando la libido regresa en extremo, reactiva las figuras parentales y con ellos la temática del incesto, va a decir. Por ejemplo, Cibeles y Atis, en donde aparece este mitologema, donde está esta madre también terrible, devoradora, esta madre amante, que explica la locura por activación de imágenes incestuosas que termina en la autocastración de Atis, ¿no? Atis, digamos, termina autocastrándose, mutilándose, viviendo una gran ascesis corporal, a causa, digamos, de la locura que le provoca, digamos, esta enorme regresión de la libido que recarga este lugar de estar atrapado en esta madre terrible, en esta madre amante, ¿no? Entonces lo que dice es que ahí a través de esa castración podemos ver cómo el héroe sacrifica su instintividad, ¿no? Y lo que va a decir él es que otra característica propia de los héroes, además de esta cosa dual entre el gozo y el sufrimiento, esta cosa cíclica de nacer y morir y de ascender y descender, tiene que ver también con que muchos héroes que encontramos en distintas mitologías son peregrinos, ¿no? O sea, tienen como etapas de peregrinaje. Lo sabemos, por ejemplo, en Cristo, que tiene toda una etapa de peregrinaje y de búsqueda antes de empezar toda su etapa de prédica, supuestamente a los 30 años, entre los 30 y los 33, antes de morir crucificado a los 33, lo mismo Buda, ¿no? Que tiene toda una etapa también de vagabundeo y de peregrinaje, antes de iluminarse y de decidirse a hacer el camino definitivo, ¿no? Como toda esta etapa de peregrinación, que lo que dice Jung es que en realidad es una búsqueda nostálgica de la madre perdida, ¿no? Que en realidad ahí hay una tensión también importante, porque el héroe que representa el sol, ¿no? Es ese astro que busca en su peregrinación el encuentro con la fuente inconsciente, ¿no? Como el sol como en el cielo, ¿no? Surcando el cielo desde lo más bajo hacia lo más alto y de vuelta hacia lo más bajo, buscando reencontrarse con las fuentes inconscientes y yendo a sumergirse en las fuentes inconscientes para después resurgir otra vez, ¿no? Entonces, como si esa peregrinación del héroe, que está emparentado con lo solar, repitiera también ese arco de tensión. Entonces lo que va a decir es que el héroe peregrina seducido también por la sed de su propia conciencia
que puede convertirse en un fuego fatuo y desarraigado que echa de menos el poder curativo de la naturaleza, ¿no? Como que están estas dos cuestiones, la peregrinación con una carga grande de nostalgia por volver a la fuente, pero la peregrinación también como un extravío en los límites de la propia conciencia, en donde lo que ocurre es un gran desarraigo de las fuentes curativas de la naturaleza, ¿no? En donde ahí lo que estaría es el sacrificio de la instintividad, del polo instintivo, ¿no? En el héroe, no digamos una integración del polo instintivo, sino un sacrificio del polo instintivo, y ahí aparece ese sol, esa solaridad desarraigada, que está desconectada de esa naturaleza instintiva, o puede ser que esa parte de la libido que anhela regresar a la fuente, ¿no? Siempre cargue al camino heroico con esa nostalgia de querer regresar, ¿no? a la fuente primigenia, ¿no? Y esos, digamos, van a ser los últimos comentarios que él va a hacer, en donde yo creo que en este texto un poco lo que él nos trae como perlas, ¿no? Como tal vez coordenadas de lectura, tienen que ver un poco como con toda esta cuestión de esta ambitendencia de la libido que él instala, ¿no? Esta lectura que él hace, de la tendencia, digamos, naturalmente progresiva de la libido y la necesidad de amar y la necesidad de ir hacia el objeto y lo irrefrenable de esa tendencia, pero también esta tendencia contraria en el seno mismo de la energía que tiene que ver con la pereza, ¿no? En donde él trasciende ahí a Freud diciendo que no se trata, digamos, del incesto en sí como núcleo dramático, sino que se trata de que ese núcleo dramático del incesto representa una de las caras perezosas de la libido, uno de los lugares en donde la libido puede asentarse perezosamente, ¿no? Entonces, en esa ambitendencia que él encuentra, digamos, fácilmente expresable en el conflicto de Miss Miller, me parece que ahí nos está dando como algo para pensar y para ver cómo justamente se ha expresado esto, se expresa esto en la vida, en la literatura, ¿no? En distintos mitos, ¿no? Esta ambitendencia. Y también me parece que todos los salpicones o los fragmentos en donde él va hablando de la heroicidad, ¿no? De esta génesis del héroe y de este héroe dual, ¿no? Que por un lado tiene como toda esta parte de ascenso, ¿no? Y de transformación del ego y de la conciencia y de elevación, pero que también tiene esta parte de descenso, ¿no? Esto de que me hace acordar mucho, digamos, hay, por ejemplo, acá en Argentina un escritor extraordinario que es Leopoldo Marechal, que él escribió 2 libros, ¿no? Escribió, uno es Adán Buenos Aires y otro es El banquete de Severio Arcángelo, y él decía que escribió el segundo, que es El banquete, porque a toda catábasis, que es la que él describe en Adán Buenos Aires, le tiene que seguir una anábasis, ¿no? A todo descenso le tiene que seguir un ascenso, ¿no? Como si ahí se comprendiera perfectamente esta idea de que esto es cíclico, ¿no? Y de que para poder subir hay que poder primero bajar, y que para poder bajar también después hay que poder subir y hay que saber salir, ¿no? Esta cuestión dual también, que también describe un movimiento de la libido que tiene un pulso natural y un pulso propio, y que también se ve en lo heroico, ¿no? Entonces, esta cuestión de que parte del trabajo heroico tiene que ver con el trabajo con la instintividad, con el polo infrarrojo, con el polo instintivo, y que parte también del trabajo va a tener que ver con el polo ultravioleta, ¿no? Así que creo que esas son perlas que él va tirando, en donde el héroe no tiene que desconectarse de la raíz, tiene que integrar lo instintivo, tiene que integrar el poder curativo de la naturaleza, no tiene que quedar atrapado ahí, en esa nostalgia permanente, y en ese anhelo constante de peregrinación y de fusión, ¿no? Con ese estrato primario, y tiene que también poder ir a esos lugares en donde ocurre, digamos, el ascenso, ¿no? Y todo esto lo dice a partir de esta visión de Miss Miller con Chihuantopel. Así que bueno, esto es un poco lo que él describe en este texto. No sé si tienen preguntas, si hay algo que quieran comentar. Cualquier cosa, están abiertos los micros para que puedan participar. Si quieren preguntar o agregar algo, si quedó claro, o si quieren que ampliemos algún punto, pero en principio aquí estaríamos terminando las coordenadas sobre este texto.
Ada, y por ejemplo, y esto es la idea que yo me estaba llevando, porque siempre me he preguntado por qué menciona la génesis del héroe, junto cuando empieza a reestructurar este tema de la visión del Edipo, y es por este concepto del sacrificio, ¿verdad? O sea, es el hecho de que, o sea, nosotros, digamos, con el héroe nuestra capacidad de sacrificar esa tendencia a querernos quedar en el mundo de la madre. Exacto. Entonces, como si tuviéramos una impronta al crecimiento, entonces, al final de cuentas, es desde ahí donde evoca esta parte más simbólica de lo edípico, ¿no? Y que lo termina, y al chocar con ese núcleo del mismo sistema de su padre Freud, al final creo que ahí es donde se termina de sellar el desencuentro, ¿no? Sí, que a eso también se necesita lo heroico para poder salir de ahí, ¿no? De esa zona de comodidad, ¿no? Porque el héroe es el que nos arranca de eso, ¿no? Y él habla también en este mismo texto que el héroe es esa fuerza de separación también, que por ejemplo lo vemos muy claramente en el mito de Parsifal, ¿no? Como él vive con su madre en el bosque hasta los 15 años, desconociendo completamente su linaje paterno, casi en estado de fusión con la madre, el bosque también como un símbolo de lo materno primigenio, hasta que ve por el claro del bosque, ¿no? A la comitiva del rey Arturo pasar con sus brillantes armaduras, y él ahí se le activa algo que tiene que ver claramente con lo heroico, ¿no? Y entonces siente el llamado a irse, ¿no? Y esta madre lo retiene de una manera feroz, hasta lo amenaza con que si se va a suicidar, ¿no? Y él tiene que salir completamente aguerrido, ¿no? Cortando el lazo con este bosque materno a la aventura, y se convierte en principio, adopta la imagen del caballero Bermejo, ¿no? Se identifica con el caballero Bermejo, con un caballero totalmente rojo, cargado de furia, ¿no? Toda una etapa como muy instintiva, donde él lo que recupera es esa fuerza para cortar, con esa gran atracción que le genera el inconsciente y el complejo materno muy devorador, ¿no? Entonces, claramente, digamos, a mí me parece que ahí es interesante también poder pensar que está esta ambitendencia, ¿no? Está la tendencia a salir y a querer recargar el mundo exterior, ¿no? Y a vivir la aventura y el aspecto de la diferenciación y la separación, pero también está la tendencia a querer regresar. Entonces, es como si en estos dos mundos se estuviera manejando todo el tiempo, porque tampoco el héroe puede cortar el contacto con su raíz instintiva, ¿no? Porque si la corta completamente, pierde fuerza, porque el instinto, y acá él también da una definición de instinto que es interesante, como vitalidad, ¿no? Como fuente de vitalidad. Si te polarizás completamente, ¿no? Al otro polo, ¿no? Y quedás totalmente tomado por la ultravioleta, como perdés un montón de vitalidad. Entonces a mí me parece que sí, que el héroe es el que activa esa necesidad de separación, ¿no? De diferenciación. Él lo que dice también es que es lo que va a permitir el desarrollo de la personalidad en algún punto también, ¿no? Que porque esto también lo que dice, por ejemplo, López Pedraza en sus libros, ¿no? Cuando trabaja, por ejemplo, el mito de Eros y Psique, que la psique se tiene que hacer por fuera de la madre, ¿no? Como si nosotros nos quedamos inmersos en ese mundo primigenio, la psique no se forja, ¿no? Como si hubiese que poder hacer ese movimiento de separación para que se pueda forjar la psique, pero a la vez en ese movimiento de separación hay que contemplar que en algún momento hay que recuperar algo de eso instintivo, ¿no? Hay que poder llevarse algo de eso, o hay que poder volver a algo de eso, o tramitar o integrar algo de eso. Perfecto, clarísimo. No, gracias a vos. Chicos, ¿alguna consulta hasta el momento? Bueno, Bárbara hice muy buena puntuación del texto, gracias a José, saludos. Voy a ir revisando el Facebook, si existe alguna consulta. Muy interesante, Ada, justo estoy revisando el texto. A ver, en el Facebook, si es que si alguien tiene alguna duda. Acá está Andrés, nuestro compa de Leusis, queridísimo. Decinos algo, Andrés, compartinos algo. Bueno, lo primero, agradecerte. Muy bien, genial, genial, genial. Bueno, José, también, qué buenas exposiciones, qué bárbaras. Muy, muy bien, maravilloso. Quería más bien, desde esta perspectiva un poco, en algo que voy recabando también información
sobre el héroe. Y bueno, perdón, saludos a todos, chicos, saludos. Es algo sobre el alma y el espíritu. ¿Cómo lo podríamos comprender en esta visión junguiana? El alma y el espíritu. ¿Es una pregunta, Andrés, o vos tenés alguna idea al respecto que nos quieras compartir? Porque me parece que tu pregunta ya trae idea en germen, así que me parece interesante escuchar primero qué pensaste vos. Bueno, en realidad, claro, y más bien para que me desasnen en ese sentido si es que estoy mal, ¿no? Pero yo creo que tiene muchísimo que ver en esta parte del héroe, desde esa vivencia como bien explicaste, ¿no? En lo que en esta génesis hay ese sufrimiento. A ver, se me viene también el pensamiento, por ejemplo, de Hércules, que desde pequeño tuvo que luchar, es decir, siempre una lucha, ¿no? Recordamos las dos serpientes, un poco haciendo también este pensamiento, me parece que a la imagen que tenemos en la puerta, creo que es la Puerta del Sol en Tiahuanacu, donde está Viracocha, también está con dos serpientes en sus manos, ¿no? Es decir, una lucha súper fuerte que está ahí, entre su lado izquierdo y su lado derecho, su lado consciente, su lado inconsciente. Por ese lado, entonces, más bien le considero que esa parte del espíritu es en esa trascendencia de la que estamos hablando. Y la parte del alma de alguna manera tiene que ver con esa bien ánimos, que está dentro de nosotros también, que necesitamos integrarle, pero también necesitamos integrarle no solamente desde el horror que nos está causando enfrentarnos, porque recordemos, claro, todo esto, a ver, tomo 5, marca la ruptura de Jung con Freud, marca el hecho de que de alguna forma esa figura paterna, inclusive, no sé si es que paterna, pero de autoridad y de todo lo que estaba ahí complejo, implica que ese héroe nace desde su sufrimiento, desde ese dolor. Entonces nace hacia esa trascendencia que tiene que ver con la espiritualidad, pero el alma también está ahí permanente y aún está como lastimada y necesita recuperarse. Viene de alguna manera como a sacarle, a llevarle de la mano. Vamos a pasar a este otro punto, a esta otra instancia que necesitas pasar. Y no sé si es que por ahí también se lo puede ir tomando, porque siempre hay una dualidad. En el Gilgamesh también tiene su dualidad, ¿no? Y aprende finalmente que al enemigo no le tiene que matar, no le tiene que anular, lo tiene que integrar, tiene que hacerle parte de su propia vida para que esto entonces es lo que alguna vez conversábamos con el Milker también. Deja de valer la pena para comenzar a valer la alegría. El proceso de la vida entonces tiene un sabor diferente, tiene una intencionalidad y tiene también una simbolización, porque es importante simbolizar a la vida. Una vida que no es simbolizada es una vida vacía. Bueno, esta pandemia ha demostrado muchísimo de aquello, ¿no? Lo que estamos haciendo. Fíjate, 9:40 de la noche acá, más tarde para vos, y estás aquí tan reluciente, estamos aquí tan atentos, tan pendientes, y aquí estamos, o sea, esto es trascendencia, estamos haciendo lo que amamos, ¿no? Quería saber si por ahí va, más o menos. Sí, para mí está clarísimo que sí, yo creo que sí. Y también como quizás marcar un poco como los peligros de los excesos de los dos caminos, ¿no? Como qué pasa cuando no se activa la heroicidad, ¿no? Y entonces uno puede quedar atrapado en ese mundo primigenio, ¿no? De hecho, muchas veces desde la psicopatología simbólica se explica la depresión como un fenómeno donde la heroicidad no se despierta, ¿no? Como que a la depresión lo que falta es que se despierte el héroe para poder salir y recargar, digamos, ese mundo exterior y salir a la aventura de diferenciarse, ¿no? Como los peligros de que no se active la heroicidad, pero también los peligros de quedar totalmente atrapado en el arquetipo del héroe, ¿no? Y no poder hacer el sacrificio del héroe, ¿no? Cuando hay un exceso de heroicidad, la vida que se vuelve una gesta permanente, ¿no? Y todo es heroico, y todo está hiperinflado, y todo es exagerado, y todo es tremendo. Bueno, es un poco lo que trabaja también Jung en el Libro Rojo, ¿no? Como el asesinato del héroe, como esa necesidad también de bajar de ese lugar, ¿no? Y también que lo vemos en los periplos de muchos héroes, por ejemplo en la Odisea,
cuando Odiseo tiene progresivamente que ir recortando este exceso heroico, ¿no? A mí me gusta mucho la escena donde él pasa entre Sila y Caribdis, porque a mí me parece que ahí hay realmente un gran recorte, porque él ahí pierde a sus 6 mejores hombres, ¿no? Entonces hay un recorte de lo heroico tremendo, él ya no se puede seguir identificando unilateralmente con ese lugar invencible, ingenioso, que todo lo resuelve, ahí hay pérdida, no hay otra, no hay ingenio que lo salve, y él termina regresando a Ítaca como un mendigo, ¿no? Como se ve totalmente como el recorte de lo heroico y de esa hiperinflación heroica que él tiene, como la hiperactivación de lo heroico, también genera como una especie de inflación egoica, ¿no? En donde uno se cree invencible, imbatible, todas las características del héroe, ¿no? Que los héroes son invencibles, están inmunizados como Aquiles, ¿no? O sea, tienen como toda esta cuestión, entonces hay un punto en donde ahí está también esta ambitendencia, ¿no? Lo que genera que esta vivencia no se active, pero también lo que genera el quedar atrapado en esta vivencia, ¿no? Y que por eso me parece que Jung también muy, muy sagazmente marca la dualidad, ¿no? Está esta necesidad de que en determinado momento recuperemos la base instintiva, ¿no? Pero también está la necesidad de salir de ese lugar puramente instintivo para poder hacer el camino. Y parece como que el articulador ahí es un poco este arquetipo del héroe, ¿no? Claro, y por ejemplo suena mucho a este tema de el himno de la polía, ¿no? Que tiene que ver con esta primera mitad de la vida donde estás subiendo y construyendo este yo, donde es claro que se necesita el héroe y esta fuerza de progresión para construir ese yo. Entonces, tú el peligro de que terminas hablando es este peligro de que el yo se vea como inmortal y ya no quiera hacer el camino de retorno. Exacto, es que marca Joseph Campbell, ¿no? Que está la separación, el peligro de no separarse, después hay que vivir las iniciaciones y después hay que vivir el retorno, ¿no? Y el peligro también de no poder retornar, de quedar varado en un lugar en donde quedamos adheridos además a esta cuestión totalmente luminosa de lo heroico, ¿no? Como de que realmente puede llegar a ser también muy adictivo, ¿no? Y Gilgamesh es un caso, ¿no? En donde también está esta cosa de esta búsqueda desenfrenada de la inmortalidad, ¿no? La ibris de los héroes, ¿no? Que es severamente castigada, como hay un montón de mitos que relatan eso, ¿no? De cómo a veces tiene que ver con que el héroe también pueda desprenderse de esa identidad, como esa identidad o esa activación que lo separa y le permite lanzarse a la aventura, si se queda ahí, puede llegar a ser obturante también para el proceso de individuación, ¿no? Como si la sensación fuese que siempre hay que estar desprendiéndose de las identificaciones porque todas corren el riesgo de volverse unilaterales en algún momento, ¿no? Entonces es como si siempre hubiese que estar muy atento, ¿no? De que eso que me sirve y que en determinado momento se asienta, es como si fuese todo el tiempo como una cuestión de estar en la inestabilidad, como permitirnos estar en la inestabilidad, ¿no? Como cuando eso se asentó y ya es terreno ganado y entonces ya estoy en riesgo de identificarme demasiado con esto, ahí lo tengo que dejar, tengo que permitirme transformarlo para poder pasar a otra cosa, ¿no? Claro, es como cuando tú mencionas la ibris, todo, yo constantemente me he hecho una pregunta que hasta ahorita no me resuelvo bien, porque hasta una cosa que decían nuestros compañeros John y Alejandro me empezó a resonar un montón, de qué es esto, claro, o sea, es como Neumann decía, ¿no? Pasamos de un proceso urobórico y pasamos todo nuestro proceso hasta que el consciente y el inconsciente empiezan a relacionarse mediante la función trascendente. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene? Entonces, cuando me preguntaba sobre ese sentido, justo me vino esta frase que menciona tanto John y Alejandro, esto, el alma haciéndose a sí misma, ¿no? O sea, en este sentido de decir, entonces al final de cuentas, tal vez cuando nosotros le ponemos tanta importancia a lo que somos y más no que somos medios por el cuales empiezan a pasar cosas, es donde nos quedamos prendados de esta construcción de lo heroico, ¿no? Y más no vernos como medios donde pasa todo este tema del proceso de la misma conciencia y ponernos al servicio del sí mismo, como diría Jung en algún momento, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y yo creo que, bueno, hay mitos que nos cuentan de la necesidad de activación de eso heroico y de la pereza
¿no? Como al personaje le cuesta activar lo heroico. Yo creo que un ejemplo muy claro, esto lo hablábamos con Roberto cuando trabajamos las conferencias de Tavistock, la cuarta, para mí un ejemplo magistral es la película de Scorsese de La Última Tentación de Cristo, ¿no? Como a él le cuesta horrores aceptar su camino heroico, ¿no? Como ese es el gran conflicto que plantea Scorsese en esa película, ¿no? Al punto de que él escucha esta voz, escucha lo que Campbell llama justamente el llamado, ¿no? Escucha el llamado y él se pelea con eso y hace todo lo contrario de lo que el llamado le pide. Él fabrica las cruces con las que se crucifican a los hebreos, ¿no? Hace todo lo contrario de lo que la voz le pide para ver si la voz realmente se desilusiona de él y lo deja de elegir como el héroe, ¿no? Es todo un conflicto tremendo que él tiene con esto y que realmente toda la película traza como una cuestión alrededor de que él tiene que poder elegir ese camino por voluntad propia, ¿no? Es como que hay algo de la resistencia, digamos, a ese llamado. Lo vemos en El Señor de los Anillos, lo vemos en El Hobbit, ¿no? Como todos estos personajes que se resisten a salir de la comarca, de la zona de confort, porque no son aventureros, ¿no? Que quieren quedarse como en ese útero simbólico, ¿no? Y también vemos un montón de mitos que lo que trabajan es cómo en determinado momento al personaje ya le cuesta el arco de retorno, ¿no? Yo creo que un personaje histórico, que bueno, hay películas también, hay una película particular que trabaja esa visión que me parece que es interesante, que es sobre Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno como alguien que no se pudo desidentificar nunca de la heroicidad, ¿no? Como que cada vez que conquistaba un lugar era sentirse insatisfecho y necesitar conquistar otro, ¿no? Y después necesitar conquistar otro, ¿no? Y una parte, creo que es una película de Oliver Stone, si no me equivoco, que dicen como algo así como si nosotros no lo matábamos a Alejandro, no lo envenenábamos, nos mataba él a nosotros, ¿no? Porque era como un raíz permanente de conquista y de ampliación, ¿no? Y de cada vez más tomado y poseído por este héroe que quería tener un imperio absoluto, ¿no? Y me parece que ahí también se ve eso, ¿no? El no poder nunca encontrarle un límite y estar siempre tras la partida heroica, ¿no? Y entonces ahí creo que eso, la posesión también genera el detenimiento de la psique, ¿no? Es como otra forma de estancamiento de la libido también ahí, es otra forma de disociación también. Perfecto, Adita. Bueno, Bueno, no ya sé, estamos, creo, ¿no? ya estamos ya. Listo. Bueno, solo agradecer a todas las personas que estuvieron siguiéndonos por el Facebook, a todas las personas que nos acompañaron en la sala, no sé, unas palabras finales, Ada. No, agradecimiento total para nosotros los que estamos en Argentina, como mi amiga Bárbara, es súper tarde, así que agradecimiento total a todos los que anduvieron por acá dando vueltas y bueno, con las ganas de seguir trabajando este tomo. Así que gracias Andrés por sumarte en este último tramo, nos encantó tenerte, en nuestro compañero acá de Leusis, muy querido también, así que bueno, nada, nos vemos la próxima. Hasta luego a todos, cuídense un montón.